Entre los etnomusicólogos africanistas, citamos por ejemplo a Cimarron, existe la concepción de que, abro comillas, para algunas comunidades de África no existe la palabra música ni danza, pues música y danza significan lo mismo, cierro comillas. Es decir, no existe una separación semántica entre música y baile. Esta ponencia se subscribe al caso de la música y el baile y también añadiríamos la expresión cultural llamada bullerengue que se practica en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba, un pequeño pueblo costero a orillas del Mar Caribe ubicado al noroeste de la costa atlántica. El bullerengue se practica en la zona del Darién, en Panamá, en algunas zonas del Urabá, es decir, en los pueblos de San Juan, Apartadón, Necoclí, Puerto Escondido, entre otros, en María la Baja, San Basilio de Palenque, Cartagena, y si lo miramos de un modo menos taxonómico, realmente se practica en muchas de las islas del Caribe franco, anglo e hispanoparlantes, pues su contexto más amplio es el de la tradición de la llamada música de tambores. Algunos de sus pobladores aseguran tener la versión oficial de cómo llegó o cuál es el origen del bullerengue en este municipio afrocaribeño. Por ejemplo, en nuestro trabajo de campo, en entrevista en 2019 al docente del municipio de Puerto Escondido y uno de los principales organizadores del Festival de Bullerengue, Edwin Flores, él nos decía que el bullerengue se había conformado allá a través de la influencia de los cantos de macho, cantados exclusivamente por pescadores varones, y los tambores que llegaron por la zona rural de Córdoba. Peter Wade, en colaboración con Egberto Bermúdez, hicieron trabajo de archivo y documentaron que la tradición de hombres y mujeres bailando alrededor de un grupo de músicos sentados con tambores en Colombia datan de al menos el siglo XIX, y antes eran conocidos como fandango, currulao, mapalé y ahora como bullerengue, chandé, etc. Otros archivos históricos como los del padre Joseph de la Vega nos hablan de músicos negros tocando tambores y cantando en Mure Bolívar a mediados del siglo XIX. La conformación de Puerto Escondido como municipio data de finales del siglo XIX debido a la riqueza maderera de la época. Por ende, es difícil sostener la hipótesis de algunos habitantes de Puerto Escondido, la versión de que sus primeros pobladores fueron conformando el bullerengue de una manera autóctona. Pero al asociar a músicos negros tocando música de tambores o encontrar en los archivos históricos documentos legales sobre prohibiciones a negros y negras para que no toquen ni bailen con los tambores en Colombia, no nos da una completa explicación sobre el proceso del bullerengue en esa época y apenas nos alimenta el imaginario de que el bullerengue es un símbolo de la resistencia afrocolombiana. Pero al unir todas estas crónicas difusas, los archivos históricos que revuelven las palabras fandango, currulao, mapalé, música de tambores, ruedas de baile negros en una sola olla de sopas, no podemos dejar de preguntarnos, ¿el bullerengue se asocia a estas palabras por la similitud de sus ritos, por la similitud de sus repertorios, por la similitud de sus patrones rítmicos, por la similitud de sus instrumentos musicales, por la similitud étnica, por compartir un mismo espacio geográfico, por compartir un territorio cultural imaginado? En 1988, por una iniciativa pedagógica, docentes de la institución educativa Puerto Escondido organizaron la primera muestra artesanal de bullerengue que luego se convirtió en el Festival Nacional de Bullerengue en Puerto Escondido, en plenos años en los que el nacionalismo y el folclore estaban muy imbricados para continuar el proyecto de lo que Peter Wade llamó la heterogeneidad en la homogeneidad, es decir, incluir al menos el discurso de la cultura de la gran variedad étnica en el proyecto de nación único, aunque en la práctica y en las condiciones materiales de las zonas periféricas del país se siguiera viviendo el abandono del gobierno. En trabajo de campo en Puerto Escondido en 2019 nos encontramos con dos esposos que aparecen en el siguiente video, Arlenis Garcés, cantaora, y Nicolás El Cholo Sáenz, cantaor, y como observadores interesados en el bullerengue pudimos deshacernos de ciertos prejuicios que teníamos acerca del uso folclorista y nacionalista del bullerengue y pudimos ver con más profundidad otros de sus usos. Crea cohesión social, acuerdos sociales, memoria, un amor propio, pero sobre todo resistencia a los embates de la violencia que vivió esta región recientemente. Pudimos ir más allá de esa mirada que notan estos hechos, un olvido de la violencia en el sentido de ese proyecto nacionalista de exotización de la música que ejerce el gobierno, y pudimos ver a los músicos contando y cantando su sufrimiento,
deseando que les vaya bien a las personas, que les vaya bien a las reinas de los barrios de Puerto Escondido que en ese momento, en 2019, participaron en el reinado y festival del bullerengue, que les vaya bien al pueblo. Este año, en 2021, volvimos a hacer trabajo de campo en Puerto Escondido, esta vez enfocados más en analizar las estructuras musicales del bullerengue. El docente Edwin Flores nos mencionó que antes el bullerengue era solamente el centao. Después, en el transcurso de los festivales, se fueron incorporando los subgéneros musicales fandango y chalupa. Todas estas divisiones musicales parecen estar separadas por delgadas líneas en las que son los patrones rítmicos por la ejecución del tambor hembra o tambor alegre, como lo llaman en la jerga de los cumbiamberos o tamboleros de la zona sabanera y de la costa norte, y también del llamador, las que marcan la diferencia. No tanto la estructura versificadora o de musicalización de los textos de las canciones, no tanto los temas de los textos. La tambora no se usa en el bullerengue, nos dijo nuestro informante en un tono conservador, aunque evidentemente en otras partes donde se practica el bullerengue se usa o se usaba la tambora. Cuando pusimos micrófonos en el tambor hembra del maestro Julio Galván, de 94 años de edad y conocido por ser la persona más antigua en tocar el bullerengue en Puerto Escondido, le pedimos que tocara un bullerengue sentado y sus golpes en el tambor hembra estaban a tiempo, pero con irregularidad rítmica, en el sentido de que combinaba los golpes tapado, canteo, abierto, quemado, de manera aleatoria, como si no siguiera un patrón rítmico fijo, y nos dijo que necesitaba escuchar el canto para interpretar su tambor, puesto que los revuelos, o sea, improvisaciones en el tambor donde se muestra la virtuosidad del tambolero, no podían opacar la voz, como lo hacían hoy los jóvenes intérpretes del tambor de Puerto Escondido. Por tanto, la idea de Julio tiene que ver con esa vieja concepción africana que registraron los etnomusicólogos africanistas como Arthur Morris Jones acerca de que la música es el vehículo de las palabras. Otros instrumentos del conjunto, según sus propios cánones, los cánones de los puertoescondidenses, son la totuma llena de losa china de vidrios, que no la maraca, me decía vehementemente el profesor Edwin Flores y la hija del maestro Julio Galván, Rosa Galván, y las tablitas que según los mismos informantes reemplazaron a las palmas porque cuando en Puerto Escondido se empezaron a ejecutar largos repertorios de bullerengue, las manos se cansaban de tanto tocar las palmas y hubo que reemplazarlas por las tablitas. Vale la pena examinar algunas características musicales que se encuentran específicamente en los revuelos o variaciones o improvisaciones del tambor hembra o alegre. Al hacer la comparación entre los dos tamboleros alegres de dos generaciones de tamboleros de Puerto Escondido distintos, o sea, los tamboleros Julio Galván y Carlos Ávila, nos damos cuenta que la interpretación del maestro Julio es menos isocrónica, tiene menos subdivisiones binarias y ternarias de las figuras rítmicas, pero con mayores desplazamientos de acentos y menos estructuración de la fórmula repetición-variación. En cambio, la interpretación del joven Carlos muestra aún más isocronía, mayor polirritmia, mayor regularidad, mayores subdivisiones binarias y ternarias, y hay una lógica más estructurada de repetición y variación. Escuchemos el ejemplo musical número 3.
Ahora escuchemos el ejemplo número 4. La anterior comparación nos lleva a unos debates interesantes planteados por etnomusicólogos africanistas como Sim Aron. Las acentuaciones entre la comunidad de Ewe, por ejemplo, en el oeste de África, son altamente irregulares. La lógica parece ser independizar los ritmos lo más que se pueda. Esta lógica, según Aron, no tiene que ver con hemiolas o síncopas, como pensaban los etnomusicólogos de principios del siglo XX, sino con una lógica de libertad, musicalización comunitaria y acoplamiento cuando los acentos se van desplazando. Otra de sus conclusiones es que hay que pensar más la lógica rítmica de los africanos en términos de sus patrones rítmicos en su propia extensión, no por separación de compases o acentos fuertes, o tratar de meterlos a la fuerza en compases de 2/4, 3/4 o 6/8. Victor Kofi Agawu usa los términos timeline y topoi rítmicos para indicar los lugares comunes o los patrones rítmicos comunes en la música africana y llega a la conclusión de que en la música africana son mucho más importantes los acentos fenoménicos que los métricos, es decir, son más importantes los acentos libres que el golpe fuerte del pulso. También concluye que el término polimetría es menos preciso para caracterizar a la música africana. El término polirritmia sí es completamente preciso, al igual que otros términos como conmetricidad y contrametricidad. Conmetricidad es cuando metro y pulso coinciden y contrametricidad es cuando metro y pulso divergen. Sabemos lo absurdo que es ver en perspectiva histórica la diferencia de 60 años de tradición musical en comparación a casi 500 años de diáspora africana, pero las evidencias que encontramos es que hace 60 años en el bullerengue de Puerto Escondido es posible que hubiesen mayores lógicas musicales africanas entre los tamboleros, a diferencia de hoy, en donde hay mayor regularidad, isocronicidad, estandarización de las improvisaciones y menos libertad improvisatoria. Esto es posible pensarlo dado que el peligro de extinción de esta música en los años 70 condujo a que se implementaran métodos rápidos de salvaguarda de estas músicas como semilleros y escuelas de bullerengue, festivales, entre otros, métodos que suelen ver la música de una manera occidental y con estándares predefinidos. Muchas gracias.